porque la propia comunidad cristiana de aquella época era piedra viva, unida al servicio de Dios. De generación en generación nos han sabido transmitir un sólido legado de fe, de tradición y de verdad. Nuestra Iglesia ha tenido en estos siglos muchas piedras vivas, bien trabadas y ensambleadas, que han configurado la religiosidad de nuestro pueblo. Ilustrísimo señor Abad de la insigne colegiata de Gandía, hermanos sacerdotes, excelentísimo señor presidente de la Diputación Provincial de Valencia, señores diputados, ilustrísimo señor alcalde y Corporación Municipal de Alcorache, señor juez de paz, señores alcaldes y señores concejales de la comarca, querida comunidad parroquial de Alcorache, hermanos y hermanas todos en el Señor. En esta mañana de gozo y de alegría para todos nosotros, quiero en primer lugar hacer mías las palabras del Salmo que dice: dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Estas palabras expresan mejor que nada el sentimiento de gratitud a Dios que invade en estos momentos a toda la comunidad parroquial de Alcorache. Sí, era por aquel día lejano del 27 de julio del año 1999, cuando al terminar la
el reto de emprender la restauración de nuestro templo, con el propósito de que en las siguientes fiestas patronales del año 2000 estuviera finalizada. Así, aceptando toda la comunidad tan buena propuesta, el 4 de octubre del año 1999 empezaron las obras de restauración de nuestra iglesia. Delante de nosotros teníamos un sinfín de preguntas. Muchas dudas e incertidumbres estaban en el trasfondo de aquella decisión. Pero, pese a todo, nos pusimos manos a la obra. Nuestra pretensión en un primer momento fue solo eliminar las humedades, para luego poder pintar la iglesia y embellecer este templo. Para ello, tuvimos que levantar el piso, que todavía estaba de cemento, reconstruido algo después de la guerra civil. Pero, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Cuando las máquinas empezaban a excavar, no encontraron casi cimentación en los muros de la iglesia. La iglesia no está cimentada sólidamente, pero para hacer las cosas bien hechas había que hacerlo, y fuera como fuera se tenía que hacer. Y empezamos a cimentar la iglesia. Surgen nuevos imprevistos. ¿Dónde celebrar los sacramentos? ¿Dónde vivir el encuentro comunitario con Cristo? En conversación con las distintas entidades sociales y culturales del pueblo, llegamos a la conclusión de que el mejor lugar del pueblo para ello era el antiguo salón de plenos del ayuntamiento. El señor alcalde, don Jesús Bueno, que desde el inicio de las obras había colaborado en todo conmigo, ahora también presta de nuevo su colaboración y cede a la parroquia para celebrar todos los actos de culto en el salón de plenos. Varios meses tuvieron que pasar para regresar de nuevo a nuestra iglesia. No estaba terminada, aún no tenía el piso puesto, pero el 26 de mayo del año 2000 regresamos a la iglesia. Desde entonces, señor arzobispo, hemos ido viendo cómo nuestra iglesia iba experimentando poco a poco su transformación. Recuerdo que la primera celebración parroquial solemne fueron las primeras comuniones de aquel año 2000. Le comprometimos los padres y madres, y aun sin dormir casi nada aquella noche, ni los albañiles ni nosotros, el piso central de la iglesia tenía que estar totalmente cortado. Van pasando los días. Mientras tanto, se van llevando a buen ritmo los trabajos de la colocación de la nueva iluminación. El electricista Juan González, un joven emprendedor y catequista de la parroquia, se esfuerza para llevar adelante el complejo sistema de iluminación que se había pensado para la iglesia. Al mismo tiempo, el escañonista llamado Aldo va restaurando y colocando todos los faltantes a los diversos retablos, además de construir íntegramente el retablo de la capilla de San José, destruido en la contienda de la pasada guerra civil, y se encarga de dejar su impronta en el nuevo artesonado de la sacristía, en el cual nos consta que se ha esmerado. Por estas fechas, las obras materiales propiamente dichas ya casi se habían terminado. Entonces es cuando la empresa Art y Restauración, con su gerente Xavier Ferradú al frente, empieza a embellecer este templo parroquial. Empezamos por pintar el nuevo retablo de la capilla de la comunión, y poco a poco, así toda la iglesia, con cada uno de sus retablos. De Xavier Ferradú puedo decir que además de ser un gran profesional en su rama, ha colaborado conmigo codo con codo en todo lo que ha sido la decoración y la ornamentación de la iglesia. Llegamos por último a la colocación del altar mayor, de la nueva sede y del nuevo amor. Todo esto ha corrido a cargo de la empresa Mármoles Contraria Trevesí, con su gerente Carlos, llevando las riendas de los trabajos. Claro está que estas obras de restauración no hubieran
podido llevarse adelante sin la inestimable colaboración de la excelentísima Diputación Provincial de Valencia y sin las iniciativas del excelentísimo señor presidente de la Diputación, don Fernando Giner, de destinar todos los años una cantidad del presupuesto de esa Diputación a la restauración y conservación de los bienes culturales. Gracias, señor presidente. En nombre de toda la comunidad parroquial de Alborache, le doy las más sinceras gracias. Gracias por su empeño en conservar los bienes de nuestros pueblos. Alborache es un pueblo pequeño. Sin su ayuda, sin su iniciativa, lo que hoy están contemplando sus ojos no lo podríamos ni imaginar. Sepa que apostar por la cultura es apostar por el futuro, y apostar por la restauración de los bienes culturales es apostar por el futuro. Gracias por todo, señor presidente. Gracias por apostar por el bien. Ya concluyo, señor arzobispo. Después de todo esto, que tan sucintamente le he expuesto, voy a descubrirle un secreto. Sabe, como pastor de esta comunidad parroquial de Alborache, de lo que más orgulloso me siento es de que todo el pueblo de Alborache ha trabajado unido, codo con codo, por conseguir un mismo fin: restaurar su iglesia. Toda la restauración en sí podría ser un motivo de orgullo para mí y para todos los alboracheros y alboracheras, pero no lo es. Solamente estoy contento porque Alborache se ha demostrado a sí mismo que cuando quiere puede alcanzar lo que se propone. Solo falta que quiera. No hay nada, si el pueblo quiere, que Alborache no pueda hacer. La restauración integral de esta parroquia ha supuesto, desde las distintas iniciativas para crear fondos, hasta las horas de limpieza y de preparación para esta fiesta, ver a un pueblo unido en una misma fe y un mismo proyecto. Querido pueblo de Alborache, vivid este día como lo que es, un gran don de Dios. Gracias a todos por vuestra colaboración. Gracias, una vez más, señor alcalde, por todo. Gracias, señor arzobispo, porque Alborache tenía ganas de recibirlo en esta, que es su iglesia, ahora ya restaurada. Al dedicar a Dios nuestro Señor esta casa, le suplicamos que bendiga esta alma, criatura suya, con la cual seremos rociados en señal de penitencia y en recuerdo del bautismo junto con el nuevo altar. Que el mismo Señor nos ayude con su gracia para que dóciles al Espíritu Santo que hemos recibido permanezcamos fieles en su iglesia. Dios Padre, fuente de luz y de vida, que tanto amas a los hombres, que no solo los alimentas con solicitud paternal, sino que los purificas del pecado con el rocío de la caridad, y los guías constantemente hacia Cristo su cabeza. Y así has querido en tu designio misericordioso que los pecadores, al sumergirse en el baño bautismal, mueran con Cristo y resuciten inocentes. Sean hechos miembros suyos y coherederos del premio eterno. Santifica con tu bendición esta agua, criatura tuya, para que rociada sobre nosotros sea señal del bautismo, por el cual, lavados en Cristo, llegamos a ser templo de tu Espíritu. Concédenos a nosotros y a cuantos en esta iglesia celebrarán los divinos misterios, llegar al celestial Jerusalén. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Dios Padre de misericordia, con la gracia del Espíritu Santo, purifique a quienes somos templo vivo para su gloria. Gloria in excelsis Deo. Sacramento, fortaleza el corazón de los fieles
Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. El ángel me habló así: ven acá, voy a mostrarte a la novia, a la esposa del Cordero. La muralla tenía 12 basamentos que llevaban 12 nombres, los nombres de los apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. Mire cada uno cómo construye. Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, sois el edificio de Dios, conforme al don que Dios te ha dado. Yo, como hábil arquitecto, coloqué. Hoy es una gran solemnidad y por eso, como en las fiestas o solemnidades principales, recitamos credo, símbolo, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido de la Virgen antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado de María, de la misma manera del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, para que lo resucitara, y resucitó a 3 días según las Escrituras, y subió
oremos, queridos hermanos, a Dios Todopoderoso, quien de los corazones de los fieles ha hecho para sí templos espirituales. Juntemos nuestras voces con la súplica fraterna de los santos.
una vez puesta la reliquia, el señor Federico pronunciará la gran plegaria de la dedicación y consagración de la Iglesia y del altar. La plegaria que explica el misterio de la Iglesia unida a Cristo y también el misterio de la casa que la alberga. Oh Dios, santificador y guía de tu Iglesia, celebramos tu nombre con alabanzas jubilosas, porque en este día tu pueblo quiere dedicarte para siempre, con rito solemne, esta casa de oración, en la cual te honra con amor, se instruye con tu palabra y se alimenta con tus sacramentos. Este edificio hace vislumbrar el misterio de la Iglesia, a la que Cristo santificó con su sangre, para presentarla ante sí como esposa llena de gloria, como virgen excelsa por la integridad de la fe y madre fecunda por el poder del Espíritu. Esta Iglesia Santa, la viña elegida de Dios, cuyos sarmientos llenan el mundo entero, cuyos renuevos adheridos al tronco son atraídos hacia lo alto, al reino de los cielos. Es la Iglesia feliz, la morada de Dios con los hombres, el templo santo construido con piedras vivas, sobre el cimiento de los apóstoles, con Cristo Jesús como suprema piedra angular. Es la Iglesia excelsa, la ciudad colocada sobre la cima de la montaña, accesible a todos y a todos patente, en la cual brilla perenne la antorcha del Cordero y resuena agradecido el cántico de los bienaventurados. Te suplicamos, pues, Padre Santo, que te dignes impregnar con santificación celestial esta Iglesia y este altar, para que sean siempre lugar santo y una mesa siempre lista para el sacrificio de Cristo. Que en este lugar el torrente de tu gracia lave las manchas de los hombres, para que tus hijos, Padre, muertos al pecado, renazcan a la vida nueva. Que tus fieles reunidos junto a este altar celebren el memorial de la Pascua y se fortalezcan con la palabra y el cuerpo de Cristo. Que resuene aquí la alabanza jubilosa que armonizan las voces de los ángeles y de los hombres, que suba hasta ti la plegaria por la salvación del mundo. Que los pobres se encuentren aquí misericordia, los oprimidos alcancen la verdadera libertad y todos los hombres sientan la dignidad de ser hijos tuyos hasta que lleguen gozosos a la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Óleo, crisma, del incienso, de la luz que vamos a ir. El Señor santifique con su poder este altar y esta casa que vamos a ungir, para que expresen con una señal visible el misterio de Cristo y de la Iglesia. Oh
suba, Señor, nuestra oración como incienso en tu presencia, y así como esta casa se llena de suave olor, que en tu iglesia se aspire siempre el aroma de Cristo. Consagraciones, bendiciones de Dios, que lo mismo que esta piedra no es una mesa de
Brille en la Iglesia la luz de Cristo, para que todos los hombres lleguen a la plenitud de la verdad. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Que se haga la presencia, Señor. Salve a todos los niños, Señor. Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, las ofrendas que la Iglesia te presenta con gozo, para que tu pueblo reunido en este lugar santo alcance por estos sacramentos la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque en esta casa visible que hemos construido, donde reúnes y proteges sin cesar a esta familia que hacia ti peregrina, manifiestas y realizas de manera admirable el misterio de tu comunión con nosotros. En este lugar, Señor, tú vas edificando aquel templo que somos nosotros, y así la Iglesia, extendida por toda la tierra, crece unida como cuerpo de Cristo hasta llegar a ser la nueva Jerusalén, verdadera visión de paz. Por eso, Señor, te celebramos en el templo de tu gloria, y con todos los ángeles te bendecimos y te glorificamos diciendo:
pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad, la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Juan Pablo, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de la vida inmortal, veneramos la memoria ante todas de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, que te han dedicado a ti y han edificado con trabajo constante este templo, en honor del apóstol Santiago, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, ha dado
el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y carne de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por mano de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de todos tus hijos difuntos de esta parroquia de Santiago Apóstol, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y haciendo su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos todos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificándose tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. La paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz con nosotros. La paz con nosotros. De todas nuestras culpas y de todo mal. Concédenos cumplir siempre los mandamientos y jamás permitas que nos separemos de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que estés en casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo me guarde para la gloria de Dios.
nuestro Señor. Señor del cielo y de la tierra, que ha querido congregaros hoy para la dedicación de esta iglesia, os enriquezca con sus bendiciones. El Padre misericordioso, que quiso reunir en Cristo a todos los hijos dispersos, haga de vosotros templo suyo y morada del Espíritu Santo. Para que así, purificado de toda mancha, gocéis de Dios que viene a vosotros, y en vosotros hace morada, y alcancéis un día con todos los santos la heredad del reino eterno. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Diréis que qué pasa que no habla el arzobispo, pues estabais esperando quizá, pero el rito tiene tal unidad que casi era mejor, como hemos hecho en otras ocasiones, seguirlo todos. Bueno, ahora ya unas palabras que no solamente son obligadas, sino para mí son un motivo de gozo. Poder decir lo que estamos viendo, que es sencillamente el resultado de un proyecto que quiere ser gloria a Dios, excesivamente. Nosotros tenemos este modo de dar gracias, gloria a Dios, pero Él nos contesta de otra manera también. Nosotros hacemos un templo y queremos que esto sea para gloria de Dios, y el Señor nos dice que su gloria somos nosotros, es el hombre viviente. Por eso yo creo que también es para escuchar lo que Dios también responde a lo que nosotros hacemos. Vosotros sois hombres vivientes, el gozo y la gloria de Dios. Que también hemos escuchado que somos piedras vivas, y piedras vivas no de este edificio, sino del edificio que constituimos todos los presentes como comunidad cristiana, y al mismo tiempo templo del Espíritu. Yo creo que la liturgia nos ha ido dejando una serie de afirmaciones que quizá para todos nosotros tienen una gran importancia. Celebrar con gozo y alegría lo que estamos contemplando es al mismo tiempo adquirir la respuesta de Dios sobre nosotros. Una respuesta que la hemos visto también en el Evangelio. La gloria de Dios, si es el hombre viviente, se acerca a un hombre que está muerto, que está en pecado, pero la mirada con Jesús, encontrar la mirada de Jesús y la de Zaqueo, qué buena señal para también saber dónde está la forma y la manera de cambiar de vida. Encontrarnos con Jesús es también aceptar lo que significa ese encuentro, que es la conversión, un cambio de vida. Pero un cambio de vida que no se queda en mera afirmación interior, sino que se expresa también exteriormente. Si yo he hecho daño, voy a dar el doble. Es decir, hay ya una afirmación rotunda de que la conversión pasa por un cambio radical, porque apartarse de esa manera del dinero yo creo que es muy significativo, y también podríamos decir que es claro el momento en el que se está diciendo que hay conversión. Por eso nosotros también tenemos oportunidad de hoy encontrarnos con Jesús. Todos los días en la celebración de la Eucaristía, contrastar, encontrarnos en la mirada, siempre será un milagro de Dios. El hombre que experimenta
el don precioso de la salvación y lo vive coherentemente, porque ha sido santificado, ha sido salvado, ha sido redimido, ha sido hecho hijo de Dios, y con la palabra y con el sacramento en la misma Iglesia lo va alimentando, lo va instruyendo y lo va haciendo cada día mejor testigo valiente del Evangelio. Pero quiero dar una cantidad que no es que fuera un privilegio, porque también él quería muy claro que fueran las cosas con transparencia y al mismo tiempo para que ninguna parte de la oposición pudiera pensar que estaba beneficiando la Iglesia por un privilegio. El santo cáliz que tenemos en la catedral, que ha salido muy bien hecha y al mismo tiempo nos recuerda esta fecha y la comunión con la que vivimos unidos sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, la comunión con Cristo, la comunión también eclesial, y por tanto proclamamos a través también de la reliquia de Santo Cáliz en Valencia, que Valencia tiene como raíz de su misma espiritualidad la Eucaristía. La Eucaristía, centro de la vida cristiana, pero es auxilio para la vida presente, prenda de la vida futura, garantía de la vida eterna. Buenos días a todos. Excelentísimo señor arzobispo, ilustres señores vicarios episcopales, excelentísimo señor presidente de la Diputación Provincial de Valencia, señores diputados, señores alcaldes y señores concejales de la comarca, querido pueblo de Alborache. Del señor arzobispo me constan las ganas que tenía de venir a nuestro pueblo. Recuerdo que desde el inicio de la restauración de nuestra iglesia, nuestro párroco don Pedro me comunicó la intención que usted tenía de dedicar una jornada para bendecir y consagrar nuestra iglesia. Al término de su declaración, hoy esto se ha hecho realidad. No crea, señor arzobispo, que para llegar a hoy nos hemos tenido que pasar por mucho. Ustedes ya conocen las limitaciones de un pueblo pequeño, pero con gran alegría e ilusión, hoy vemos hecha realidad el proyecto que nos unió a todo el pueblo de restaurar nuestra iglesia. Gracias, señor arzobispo, por sus oraciones, que a buen seguro han ayudado a concluir felizmente esta gran obra. Gracias. Esta es su tercera visita a nuestro pueblo. Recuerdo que en la primera ocasión usted inauguró todas las obras de acceso al pueblo. En la segunda ocasión nos visitó para comprobar in situ el estado primero de la iglesia. Y hoy, en su tercera visita, nos acompaña para ser testigo de la dedicación del templo, con motivo de la restauración experimentada en él, gracias a la aportación económica de esa excelentísima Diputación Provincial que usted preside y que ha contribuido en gran medida a incrementar los fondos y las aportaciones hechas por otras entidades y por todos los vecinos de nuestro pueblo. Gracias, Fernando. El señor presidente nos dirigirá unas palabras. Excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo, querido don Agustín, estimado alcalde, buen amigo Jesús, señor cura, señores reverendos curas de no sé cuántas poblaciones, porque en ninguna celebración había visto tantos sacerdotes juntos, lo cual quiere decir mucho en pro de Alborache y también del poder de convocatoria de la parroquia y de sus sacerdotes. Yo no sé si estoy equivocado o con el paso del tiempo, pero creo que puedo rectificar
al alcalde, a mi buen amigo Jesús, yo tenía la imagen de haber visitado Alborache en el 99. Mi primera visita, por lo tanto, fue un tanto informal en la primera época del periodo de mandato recién elegido. Cierto es, como he podido comprobar, que después, en agosto del 2000, estuvimos aquí, pero en mi memoria especialmente quedó grabada la ocasión en la que visitamos el templo parroquial. Qué cambio, señor cura. Recuerdo la entrada al templo, el piso totalmente levantado, con toda la problemática a la que ha hecho referencia el señor cura en su intervención, en esa acertada, bien documentada intervención del inicio de la celebración que acabamos de vivir, y yo creo que gozosamente. Recordaba aquella preocupación que afectaba a la propia consolidación de la estructura del templo parroquial, los problemas de cimentación, los problemas de traslación del edificio, y cómo comprometimos, todavía era un proyecto prácticamente, el plan de rehabilitación y de restauración era una idea sentida que ya había contado, y justo es también reconocerlo, con el respaldo, con el paternal y cariñoso respaldo, con la ayuda de nuestro pastor, de don Agustín, al inicio de aquel periodo de mandato, en el año 99, en la primera ocasión que tuve de mantener una reunión con él. I jo crec que la Mare de Déu dels Desemparats ens ha il·luminat al llarg d'estos anys. Creo sinceramente que lo que ha señalado en su intervención don Agustín es cierto, ha habido una colaboración fluida, una sincera cooperación, y al final la sociedad obtiene los frutos de una colaboración sincera como ha sido esta. Y un buen ejemplo es Alborache, la iglesia que tan magníficamente habéis rehabilitado. Nosotros hemos ayudado humildemente, pero en esa rehabilitación hay muchísimo gusto, se percibe claramente que hay muchísimo cariño derramado en todo este largo proceso. Han sido al menos 4 años de cooperación más o menos importante de la Diputación, pero la importancia real, el mérito, es básica y fundamentalmente de todo el pueblo de Alborache, de la feligresía, del señor cura, del ayuntamiento, que yo sé que Jesús se ha desvivido por obtener esa cooperación y esa ayuda, y hoy hemos podido compartir con todos ustedes un día de gozo, un día de alegría, de satisfacción, cargado de emotividad, porque al final uno se siente instrumento, uno se siente parte de un plan que está por encima de uno mismo y que nos ha permitido ser copartícipes en hacer realidad una serie de objetivos en el ámbito de la provincia que han afectado básica y fundamentalmente a los edificios religiosos, también a edificios civiles, instrumento y parte de algo en lo que hoy mismo, en esta celebración, pues hemos tenido la satisfacción de vivir y de compartir. Pero si me permiten, yo destacaría que por encima de ese templo, de esa restauración, del aspecto material del templo, reiteradamente a lo largo de toda la celebración ha habido una alusión constante a lo que es para nosotros muchísimo más importante. Nos encontramos una iglesia, un templo, un edificio en el que fallaban los cimientos. Colateralmente, simultáneamente a la recuperación de ese patrimonio que es de todo el pueblo de Alborache, de todos los vecinos y vecinas, de toda la comunidad cristiana de Alborache, simultáneamente antes en la vida de la propia comunidad, haciendo realidad ese otro templo, esa otra iglesia que es de la que formamos parte todos, en la que somos piedras vivas. Y yo creo que ese ejemplo de unidad de todo un pueblo alrededor de un proyecto, por encima de matices,
formas más o menos distintas de pensar, bien asentados, y yo pienso que en el proceso de restauración, en el aspecto material, también ha ayudado a consolidar y a hacer más fuertes esos otros cimientos. De todo ello yo me siento muy satisfecho y doy gracias a Dios por haber podido ser un pequeño instrumento en esta realidad, como en tantas otras en el ámbito de nuestra provincia, pero quiero, desde el reconocimiento al pueblo de Alborache, en su corporación municipal y en su alcalde, mi buen amigo Jesús, al señor cura y a la comunidad parroquial, decir también que nada de eso hubiese sido posible sin el amparo, sin el respaldo, sin la ayuda, sin la palabra siempre dispuesta a la colaboración de nuestro pastor, de don Agustín, en el ámbito de nuestra diócesis. A él se debe en la mayor parte el éxito de este plan de rehabilitación y de tantas consecuencias que el mismo ha tenido. Muchísimas gracias, don Agustín, por su apoyo en todo momento, y mi más sincera enhorabuena y mi gratitud, porque al final el resumen de todo, en mi caso, se resume en una sencilla palabra. Gràcies, moltes gràcies, perquè heu fet possible algo que m'ho ompli de goig. Aunque aquí habláis castellano, también sabéis hablar y entendéis perfectamente el valenciano. Y como a mí lo que m'és del cor ho express en valencià, moltíssimes gràcies i enhorabona. Moltes gràcies. Lo que ha escrito en el libro de oro del Ayuntamiento de Alborache. Mi primera visita al Ayuntamiento de Alborache es buena ocasión para desear a todos los miembros de esta querida corporación un trabajo siempre al servicio del bien común de todos los ciudadanos y de manera especial para los más necesitados. El poder político que deposita en vosotros el pueblo tiene siempre una finalidad, el bien para todos. Sumar en todo cuanto supone el bien común será un camino de progreso y de construir un pueblo habitable para todos.